usted y yo somos atraídos. Él es la roca firme y fundamento donde está la iglesia, y usted y yo en Cristo podemos edificar esta casa espiritual que estamos edificando esta mañana. ¿Y con qué fin edificamos casa espiritual, hermanos? Según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, edificamos casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales y honrar a Dios que está en todo lugar. Y esto es lo más maravilloso que hay aquí. Me uno a dar felicitaciones a todas las mamás que están aquí en esta mañana y a todas aquellas mujeres que han entregado su vida a criar a un hijo y a darle todo el sustento y todo lo que el Señor le concede en favor. Y la enseñanza que voy a compartir, aunque no va a exaltar la labor de una madre, yo quiero dedicarla a ustedes, mamás, como una herramienta que ustedes necesitan tomarla, ya que es un recurso divino que el mundo no nos ofrece, pero que Dios, por su gracia, nos lo ha entregado, y ese recurso divino nos ayuda a enfrentar situaciones que usted y yo podemos estar pasando. Usted como madre, nosotros como hijos, y cada persona en el mundo puede enfrentar esta situación. Yo he titulado la enseñanza de esta mañana en este primer servicio a manera de pregunta: ¿por qué estás deprimido? Y es una de las preguntas que nosotros debemos hacer en el contexto cristiano. Tal vez en un mundo donde no hay esperanza, usted y yo podemos dar esa pregunta y tal vez tenemos muchas respuestas, pero no la solución a ella. Esta mañana no solamente tenemos una pregunta, sino que en el marco bíblico podemos encontrar cómo un cristiano, cómo nosotros podemos enfrentar el momento de depresión. Entonces la pregunta tiene toda relevancia para nuestro contexto cristiano. ¿Por qué estás deprimido? Y voy a pedirles que en sus Biblias abran en el Salmo capítulo 42. Hay muchos textos que puedo abordar para tratar el tema, pero he decidido que este marco bíblico del Salmo 42 sea para nosotros la directriz que Dios quiere que tomemos para enfrentar esta situación de la depresión. Y la pregunta va muy ligada al texto que vamos a leer, el versículo 5 del Salmo 42. Mira la pregunta que el salmista se hizo a sí mismo, o hizo a su parte emocional, a su parte emotiva, a su parte sentimental, afectiva, a su parte intelectual, que es el alma, porque el alma contiene todas estas verdades. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La primera parte del versículo 5, ¿quieres decirlo conmigo, hermano? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Nosotros podemos leer ese texto y pasar de largo, pero tenemos que entender que el salmista no está diciendo esto por decirlo. Él está interiorizándolo, él está profundizándolo en su corazón, y él se está preguntando a sí mismo, o más bien le está preguntando a su alma: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Sin duda, hermanos, la depresión es cabeza de muchas enfermedades mentales de nuestra época, en muchos lugares. Yo creo que esto está afectando en todo lugar del mundo, y lo que yo pienso es cómo el cristiano enfrenta una situación como estas. Yo estoy convencido que cuando vamos a las Sagradas Escrituras, la posición del cristiano debe de ser diferente. Nosotros debemos de vivir un cristianismo renovado y gozoso todo el tiempo. Y usted y yo estamos llamados a esto. Ahora, no porque usted y yo seamos
inmunes a la depresión, al estrés, al cansancio, a vivir perplejidades como se viven en el mundo o situaciones, no porque seamos inmunes, porque no somos inmunes. De hecho, el estar bajo este círculo de espacio y tiempo que nos rodea nos pone en un punto muy vulnerable para que todo lo que pase en este mundo nos afecte. De alguna manera nos afecta. Y si usted y yo miramos con atención, pues nos afecta la violencia, nos afectan los temores que produce ella misma, que producen las guerras, nos afecta las aflicciones que el mundo trae, nos afectan los cambios, las ideologías, las nuevas filosofías, nos afecta todo lo que los hombres hacen y dejan de hacer en bien de la justicia y de la verdad. Y cuando usted y yo estamos en medio, pues todo esto nos afecta. Y sin duda, usted y yo tenemos que entender que como seres humanos no somos inmunes, pero como cristianos, usted y yo tenemos un recurso que el mundo no tiene. Escúchame bien esto. Tenemos un recurso que el mundo no tiene. Y es que usted y yo podemos confiar en Dios. Y usted y yo podemos ir a la palabra del Señor, y el Señor nos va a hablar en su palabra y nos va a decir cómo respondemos a cada situación. Mira, hermanos, según la Organización Mundial de la Salud, dice que la depresión es un trastorno mental muy frecuente en el ser humano y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. No es una cifra pequeña, es una cifra muy grande. Se dice que la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial de morbilidad en el ser humano. Luego, la depresión, dicen ellos, afecta más a la mujer que al hombre. Todo dado a que la mujer es más intuitiva y más perceptiva que nosotros los seres humanos. Hablamos del hombre y la mujer está más sensible y más vulnerable a ello. Y también dice que en el peor de los casos la depresión puede llevar a la muerte, al suicidio. Bueno, y esto es lo que pasa. Según años anteriores, en Norteamérica, 75,000 norteamericanos acabaron con su vida a causa de la depresión. Y esto no es actual, es una cifra que se tiene de hace algún tiempo, pero es la principal causa de la tragedia que se vive en medio del suicidio, de la muerte, porque hombres y mujeres están decayendo en ello todo el tiempo. Pero como dije ahorita, como nosotros no somos inmunes a ello, entonces tenemos que decir que como cristianos la depresión puede llegar a ser parte de nuestra vida. Es más, hemos hablado con hermanos y con muchas personas que están deprimidas y que ellos militan la vida cristiana. Ahora, lo que la Escritura nos enseña es lo que nosotros tenemos que abordar. La depresión tiene muchos tipos, hermanos. En unos casos se le llama la neurosis y la psicosis, que esta debe ser tratada por consejeros profesionales según lo que se ha indicado en muchos lugares. Pero las más comunes y variadas de estas nos afectan a la mayoría, y algunos de ellos la llaman sin ánimo de nada. Una persona que no tiene ánimo de nada está deprimida. Otros la ven desde el área de la melancolía y otros la ven desde el punto de vista que la estamos viendo solo personas deprimidas. Lo que nosotros tenemos que entender es que siendo una enfermedad tan común que no escoge niño, no escoge si es grande, si es pequeño, si es rico, si es pobre, que también nos afecta a nosotros los cristianos. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que hombres muy reconocidos en la Biblia, como Job, como Moisés, como el profeta Jeremías,
y muchos más, en el caso también del profeta Elías, ellos vivieron momentos de depresión, de desánimo, donde estaban cabizbajos frente a mucha situación. Así que nosotros no estamos privados de enfrentar esto. La cuestión es cómo lo enfrentamos. ¿Cómo hacemos cara a esto? Y quiero que usted y yo leamos los primeros 5 versículos del Salmo 42, que es donde voy a basar esta enseñanza, y veamos claramente lo que el salmista nos dice, y con base en esto miremos y nos hagamos la pregunta: ¿por qué estamos deprimidos? Y qué es la manera como usted y yo debemos ser libres de la depresión y no dejar que nos domine, entendiéndose que como cristianos debemos de vivir una vida renovada y gozosa todo el tiempo. Y usted dice: ¿y por qué? Y porque usted y yo tenemos recursos que el mundo no tiene. Y eso es una gran ventaja. Ahora, los recursos no fueron dados solamente para nosotros, sino para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y todo aquel que se acerca a Él y pone su confianza en nuestro Señor Jesucristo y se identifica con Él en su vida, en su muerte, en su resurrección, acogiéndose a la verdad de su palabra, tiene acceso a estos recursos por la gracia de Dios. Versículos del versículo 1 hasta el versículo 5 del Salmo 42 nos vamos a encontrar con estos versículos. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este estribillo del versículo 5 se encuentra una vez más en el versículo 11, con una pequeña variación, con una pequeña diferencia, pero en esencia el salmista hace en este salmo 2 estribillos como este, y estos 2 parafraseos que él utiliza para mostrar cuál es su decisión, cuál es su determinación, conforman la división del salmo. Podemos dividir este salmo realmente en 2 secciones. No obstante, no podemos tocar las 2 porque tiempo nos faltaría esta mañana. Pero en el segundo culto yo no voy a seguir con la misma temática, pero voy a hablar de un tema similar y voy a marcar todo lo que es la enseñanza de la segunda sección. Y eso lo vamos, en la transmisión del segundo culto, vamos a hacerlo. Y voy a pedir a los hermanos de audio y video que ellos nos coloquen esta enseñanza una vez más en la página para que quien quiera la escuche la primera parte y esta enseñanza y luego la siguiente enseñanza, con el fin de que tengamos todo el contexto de lo que está aquí. Ahora, abordemos una vez más la lectura de los textos. Léelo conmigo otra vez, hermano. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Luego dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Luego dice el escritor: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui
de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Y termina diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Notemos cómo comienza el salmista en este momento. La pregunta es: ¿por qué estás deprimido? Y el versículo 1, el escritor comienza a decirnos lo siguiente. Nota que él inicia de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es lo que el salmista hace para iniciar este cántico? Él nos coloca frente a una escena, y en esa escena nos enmarca una imagen que yo creo que él tenía suficiente conocimiento de ella. Todos sabemos que en el contexto de los judíos, ellos, una de las labores más importantes era el pastorear ovejas, y los pastores entendían claramente por dónde debían de llevar las ovejas. Sin embargo, en su ir y venir de llevar las ovejas, se daban cuenta de todo lo que había en torno. Y parece muy bien que el salmista, al escribir este salmo, que algunos dicen que fue David quien lo escribió, pero no se ha puesto de acuerdo frente a ello, porque hay algunos que no, porque no hay toda la claridad para decir que fue David, porque algunos también pueden ver en ellos a unos levitas. Es más, cuando anuncia el texto que al músico principal y habla del hijo de Coré, está hablando de uno de los bisnietos de Leví, perdón, de Aarón, sí, de la tribu de Leví. Y uno tiene que entender lo que acontece acá para poder decir si fue David o no. Pero independiente que sea David o no, no obstante, la persona tiene conocimiento de lo que está en su entorno. Y cuando él mira su entorno, trae una escena de su entorno y nos dice a nosotros que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, la imagen es de un ciervo que está en un lugar árido, que está en un lugar seco, que está buscando aguas, pero que al no hallarlas comienza a gemir desde adentro. Cuando él gime desde adentro, es un sonido que sale de sus entrañas y que es más bien como un llanto que se deja sentir a la distancia. Y cuando el siervo brama de esta manera, las personas que escuchan desde lejos escuchan un sonido de tormento, un sonido de ansia, un sonido de angustia, un sonido de desespero por este siervo que está buscando aguas y no las halla y está en agonía de muerte. Cuando el salmista toma esta escena y nos la coloca delante de nosotros, quiere que nosotros entendamos de manera intuitiva el tormento que está viviendo ese siervo. Que de manera intuitiva nosotros nos pongamos en los zapatos de ese animal y veamos la angustia que él vive, el desespero que él vive. Está desfalleciendo a causa de no tener agua. Y dice que así como ese siervo está en ese tormento y en esa angustia, dice: así está mi alma. Y es lo que él nos deja ver. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él quiere que Dios entienda que él tiene una ansiedad, que él tiene una angustia interna, que él está en una aflicción total, que él está en un momento de desespero, que él está en un momento donde está desfalleciendo, que él está en un momento en el que le quedan pocas fuerzas, en el que le queda poco aliento, y levanta su voz para decirle a Dios: así clama por ti, oh Dios. Mi parte emocional, mi parte emotiva, mi parte intelectual, mi parte afectiva, aquí estoy clamando, Señor, uniendo
todas mis emociones, todas mis motivaciones, todos mis deseos, todo mi afecto se vuelca porque yo quiero algo de usted, Señor. Porque yo necesito que usted intervenga. Porque yo necesito que usted extienda su mano. Porque necesito que haga algo. Y el salmista nos deja ver de esta manera cómo él se vincula delante del Señor, evidenciando todo lo que él está viviendo, evidenciando toda la depresión y la angustia que está viviendo, y que su único recurso para salir de él es Dios. ¿Y cuántos creen que Dios es nuestro único recurso? Ahora, si nosotros entendemos que Dios es el único recurso, usted y yo no tenemos que ir allí o allá o buscar la manera de salir de situaciones sin antes ir a Dios. No estamos llamados a ir a otro lugar, sino a ir delante del Señor. Y esto es lo que el escritor coloca delante de nosotros. Cuando el salmista nos pone frente a esta escena, él nos dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De esta manera el salmista dice: yo te añoro, Dios. Yo tengo ansia de ti. Yo tengo todo el deseo de estar en su presencia. Ahora, esto es lo que el texto nos deja aquí, y esta imagen donde él se muestra desfallecer, donde él se muestra en un tormento, donde él se muestra en una angustia, él nos la deja ver con mayor claridad en el versículo 2. Mira el versículo 2, cuando él nos deja ver con mayor claridad todo lo que está sucediendo. Dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿De quién? Del Dios vivo. Y la pregunta que se hace es: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Algunos podríamos decir: pues si está orando, ¿por qué está diciendo cuándo vendré? ¿Cierto? Porque parecía como una contradicción. Si yo estoy orando y estoy buscando del Señor, ¿por qué digo cuándo vendré si ya estoy? ¿No es cierto? Pues algunos de nosotros pensaríamos en esto. No obstante, cuando nos situamos, ojo a esto, nos situamos en el lugar del salmista, en el momento del salmista, en el tiempo y espacio del salmista, nosotros no vamos a pensar lo que acabé de decirles. Si está orando, ¿por qué pregunta cuándo vendré? Porque ya está. Cuando pensamos en el tiempo y espacio del salmista y nos ubicamos dentro de ello, entendemos algo mayor. ¿Y qué es lo que entendemos? Que para los judíos, los hebreos, buscar a Dios, solo había un lugar. Y ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Cuál es? El templo, el santuario, el lugar donde estaba el arca. ¿Y dónde se hallaba este lugar? En Jerusalén. Era el lugar donde ellos debían ir. Era el lugar donde ellos debían estar. Y por el contenido del salmo, cuando usted lo lee todo, se da cuenta que el salmista estaba distante de ese lugar. Estaba lejos de ese lugar. El lugar donde descendía la gloria de Dios, el lugar donde venía la presencia de Dios, el lugar donde se derramaba la presencia de Dios, era en Jerusalén, donde estaba el arca, en el lugar santísimo. Ahí descendía la gloria de Dios, ahí se reunía el pueblo, y el pueblo se congregaba para adorar, para exaltar, para bendecir al Señor. Y allí podían derramar sus corazones y poner sus quejas, y estaban conscientes de que estaban en la misma presencia de Dios. Pero estar en un lugar distante era no estar en la presencia de Dios para el concepto de ellos. Era estar lejos de donde la gloria de Dios se derramaba. Era estar distante de donde Dios se manifestaba. Y por eso el salmista, aunque él está orando, él está diciendo: pero no estoy donde tengo que estar. No he llegado al lugar donde tengo que llegar. No estoy en el lugar indicado. Y la pregunta es: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y algunos dijeran: cuando usted lo decida, cuando usted quiera. Pero una cosa es decir cuando tú quieras, cuando tú lo decidas. Otra cosa es estar a kilómetros de distancia.
y sin poder llegar a este lugar. Porque en apariencia, por el contenido del salmo y otros salmos alrededor de él, como el 63, como el 62, salmos alrededor de este, nos dejan ver que el salmista está viviendo como un momento en el que no está en el lugar, no porque él no quiere, sino porque está impedido para llegar allá. No por la distancia, sino por circunstancias agobiantes. Y él quiere estar allá, pero no puede. Quiere estar allá, pero se le hace difícil. Y la pregunta que surge del corazón de él es: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero quiero mostrarle lo que la primera parte del versículo dice. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mira, hermanos, para los antiguos, las corrientes de agua eran agua viva. Las aguas estancadas no representaban para ellos la vida, porque eran aguas estancadas. Pero cuando había corrientes, se encontraban corrientes de agua, para ellos eso era agua viva, porque ella misma estaba produciendo el oxígeno para sostenerse y para hacer un agua viva. En su recorrido, cómo daba vida a las plantas, cómo da vida a todos los huertos que están alrededor de ella, a los árboles. Por eso los antiguos la veían como agua viva. Y el salmista toma esa figura, entendiendo esa figura, para decirle a Dios: mi alma tiene sed de ti. ¿Tiene sed de quién? Del Dios vivo, no de un Dios muerto, no de un Dios que no puede hacer nada, no de un Dios que está impedido, no de un Dios que está limitado, no de un Dios que es impotente. Es un Dios que es vivo, y que el acercarse a Él trae vida, y que el acercarse a Dios trae fuerzas, y que el acercarse a Dios nos da nueva energía, y que el acercarse a Dios nos da nuevo ímpetu, y que el acercarnos a Dios nos rejuvenece, nos vivifica. El acercarnos a Dios nos da nuevo aliento de vida. Y el salmista lo sabe y entiende que en medio de todo el mundo, donde los hombres confían en los ídolos, pero ídolos que no son vivos, son muertos, nuestro Dios es el Dios vivo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Él es el Dios vivo. Él es el Dios de toda esperanza. Y el salmista está pensando en la corriente de agua, y él sabe que cuando se bebe agua de esa corriente, se bebe ¿qué? Agua viva. En mi casa, los que saben de mis hobbies, saben que una de las cosas que me gusta es la jardinería. Y he puesto una fuente en el jardín, y esa fuente no está trayendo agua continuamente de otra fuente, sino que es dando vueltas y vueltas, y ustedes lo conocen. Ahora, cuando pasan los días y el agua está retenida allí, comienza a descomponerse, comienza a perder su color. ¿Por qué? Porque es agua que comienza a perecer, a perecer. Los pájaros de la unidad donde vivo vienen a casa a tomar de esa agua, y en las mañanas los veo venir. Entonces, ¿qué hago? Para que ellos tengan agua que sea fresca, prendo la fuente, y la fuente comienza a hacer este recorrido con el agua, y el agua va recogiendo oxígeno a medida que se va movilizando. El agua es vida, por lo tanto se convierte en vida para estas aves. Pues cuando se bebe agua viva, hay esperanza. Cuando se bebe agua viva, hay solución. Cuando se bebe agua viva, nosotros podemos avanzar y triunfar. Y es lo que el salmista dice: mi alma tiene sed ¿de quién? De la fuente de agua viva. Mi alma tiene sed ¿de quién? De la fuente de agua viva. En un mundo donde las tribulaciones dominan, donde las circunstancias adversas están
al tanto de nosotros para saber cómo caernos encima, donde se corona a la injusticia, donde la violencia hace su desfile, donde la perversión y la depravación se sientan en el trono, donde se aplaude la injusticia, donde se violenta el derecho, pero se defiende con escarnio, diciendo es que es lo que yo quiero. En un mundo como el nuestro, la esperanza de vida, ¿cuál es? La esperanza de vida en un mundo como el nuestro, no hay esperanza. En un mundo como el nuestro no hay esperanza. Por tanto, el salmista no mira hacia un lado, no mira hacia el otro, no mira hacia el frente quién le puede ayudar, no mira a quién acudir, no busca a quién llamar. ¿Sabe qué hace él? Se levanta y mira hacia Dios y le dice, como el siervo brama por las aguas, así, oh Dios, clama por ti el alma mía. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, por eso clamo por Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es el agua viva. Porque Dios es el que me da vida. ¿Por qué estás deprimido? Cuando tú y yo tenemos el recurso principal de todos los recursos, nuestro mayor y principal recurso enfrente de todo lo que vivimos, ¿sabe quién es? Dios. ¿Y por qué Dios es nuestro principal recurso? Y es nuestro gran recurso. Y es nuestro único y máximo recurso. ¿Por qué? Porque Él es el Dios vivo. Dígalo conmigo. Él es el Dios vivo. Entonces dígase, ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy como si ya todo se hubiese acabado? ¿Por qué decaigo en mis fuerzas? ¿Por qué me debilito? ¿Por qué dejo que mi fe desfallezca? ¿Por qué? ¿Por qué permito esto? El salmista está consciente de quién es el Dios al que él está clamando. Y aunque él, escucha bien, aunque él está lejos, él sabe quién es Dios. Solo que quiere llegar donde está Dios, y de acuerdo al concepto cultural y al momento del tiempo, él se ve imposibilitado y por eso pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque Él es la vida. Pensémoslo en nuestro contexto. Usted y yo no tenemos la imposibilidad que tenía un judío para ir a la presencia de Dios. Usted y yo no tenemos esa imposibilidad. Porque la Biblia dice que usted y yo podemos hallar a Dios en cualquier lugar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que cuando vinimos a Cristo, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu que Dios nos dio. El Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu que ha hecho habitación en nosotros. Y por el Espíritu de Dios tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Así que tú y yo tenemos el recurso todo el tiempo, las 24 horas, 24/7. El recurso que necesitamos lo tenemos a nuestro alcance. La pregunta es, ¿por qué estamos deprimidos? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué nos dejamos mover por las circunstancias? El salmista le aumenta la depresión. ¿Sabe qué? El no estar en Jerusalén, el no estar allá, le aumenta la angustia, lo hace sentir más impotente. No obstante, me fascina que los salmistas crecieron. Me fascina entender que aunque ellos vivían en un contexto totalmente diferente al nuestro en cuanto al conocimiento de Dios, ellos crecieron y recibieron una revelación enorme. Y esa revelación es la que nos deja ver los salmistas en otras expresiones. Por favor, ¿quiere leer conmigo el Salmo 63? Un momentico, el Salmo 63, versículo 1. Para que entendamos por qué estoy diciendo esto. Mira lo que dice el versículo 1.
del Salmo 63. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En Jerusalén? ¿En el santuario? ¿Hay a los alrededores de Jerusalén? ¿Hay en Palestina? No, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Y sabe por qué? Este salmo sí lo escribió David con toda certeza. ¿Y sabe qué pasaba con David? David estaba, ¿dónde estaba David? En el desierto. Y como David estaba en el desierto, él dijo: Dios, usted es mi Dios. Nota lo primero que dijo: Dios, ¿usted es quién? Mi Dios. Y de madrugada le buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. No solo en las emociones, no solo en los sentimientos te anhela. Mi cuerpo anhela estar en tu presencia. Pero como no puedo llegar a Jerusalén, no puedo llegar hasta allá, y de verdad David no podía llegar. ¿Y sabe por qué David no podía llegar? Porque tenía una amenaza sobre él. Si él iba a Jerusalén, su hijo Absalón lo mataría. Y David no podía llegar hasta allá. Y como David no podía ir hasta allá, dice: Dios, entonces aquí en este lugar de madrugada te buscaré, en este lugar seco, en este lugar árido, en este lugar donde no hay aguas. ¿Y sabe por qué, Dios? Porque aquí quiero ver su poder y su gloria. Aquí quiero ver su gran amor. Aquí quiero ver su gloria por encima de todo. ¿Por qué estás deprimido? El versículo 3, y ya no voy más porque hasta aquí llegó. Mira lo que dice el escritor, el salmista, en el versículo 3. Dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Nota otra vez, el salmista nos abre su corazón y nos dice que fueron sus lágrimas, ¿qué? Su pan de día y de noche. Ni la comida ni el descanso de la noche lograron solucionar el problema del salmista. No tenía apetito, no tenía ganas de comer, porque el alimento no le saciaba. El alimento saciaba su hambre. El alimento entraba a su cuerpo, lo digería, pero no calmaba su alma. Entonces, no voy a comer. Llegaba la noche, y la noche, recuerda que cuando te acuestas, tu cuerpo recupera todas las fuerzas, ¿no es cierto? Por eso nos levantamos en la mañana como nuevos. Bueno, algunos dicen: pastor, me levanté más cansado que cuando me acosté. Eso es una cosa que tenemos que estudiarla, ¿no? Pero la realidad es que el cuerpo en el sueño profundo recupera todas sus fuerzas, todas sus energías. Para David, para el salmista, ni el alimento ni el descanso de la noche le llevaban a superar su situación. Entonces dice: fueron ¿qué? Mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas, ¿qué? Mi pan de día y de noche. Mis lágrimas fueron el sustento del día y el sustento el descanso de la noche. No lograba separar, no lograba salir de esto. Hermanos, una situación de estas es muy deprimente, ¿no es cierto? Este es un cuadro bien elevado de depresión. Cuando uno ve esto, que la persona no puede comer ni puede descansar y solo llora y llora y llora. ¿Y sabes qué? Que uno de los síntomas de la depresión, del desánimo, del abatimiento es ese: el llorar, el estar totalmente desanimado, el estar decaído, cabizbajo. Era lo que vivía el salmista y lo estaba diciendo. Ahora se aumentaba ese dolor. ¿Por qué? ¿Por qué se aumentaba ese dolor? Porque habían unos burladores, unos escarnecedores, unas personas que se hacían alrededor del salmista. ¿Y sabe qué le decían? ¿Dónde está tu Dios?
¿No creíste en Dios? ¿No que Dios? ¿No que Él? ¿No que cambia las cosas? ¿No que hace milagros? ¿Qué te pasa? Porque Dios no está aquí. Porque Dios no está contigo. ¿Sabe que muchas personas amedrantan a muchos cristianos de esa manera? ¿Sabe que Satanás es experto en buscar la manera de desvirtuar a Dios? De desvirtuar la grandeza, la lealtad, la fidelidad, el compromiso de Dios. Satanás es experto. Pregúntele a Eva y verá. Pregúntele a Jesús. Y Jesús nos dice, eso es cierto. Y usted dice, ¿por qué? Jesús acaba de recibir un gran mensaje. El Padre abrió los cielos y ¿sabe qué le dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego Jesús está en el desierto. ¿Y sabe Satanás qué dice? Si Él es Hijo de Dios, ¿por qué estás aguantando hambre? Un hijo de Dios le dice a las piedras que se conviertan en pan. Ellas se convierten y satisfacen el hambre. Si eres el Hijo de Dios. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Poniendo en duda. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios por nosotros? El mundo entero que está bajo el poder del maligno también se acerca a nuestra puerta y nos dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y sabe, a una persona deprimida que no ve la mano de Dios y que se deja abrumar por esas palabras, ¿sabe cómo termina? Más deprimida y buscando un lazo donde colgarse. Pero para un cristiano renovado y gozoso, ¿qué va a traer? ¿Cuál es la situación cuando Satanás trata de dañarle? ¿Qué es lo que el cristiano hace? Versículo 5, ¿sabe qué hace el salmista? Y yo salté al 5 para terminar. Dice, ¿sabe qué hace el salmista? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Sabe qué dice? ¿Por qué estás deprimida? ¿Por qué estás angustiada? ¿Por qué estás desesperada? ¿Por qué estás abatida? ¿Por qué estás cabizbaja? ¿Por qué estás triste? Espera, que yo tengo el último recurso. Espera, que el último y principal recurso está de mi lado. ¿Y cuál es? Espera, porque aún yo he de alabar a Dios, y Dios me va a salvar, y Dios me va a restaurar, y Dios va a cambiar la historia, porque Dios es el Dios vivo en todos los tiempos. Colóquese de pie, hermano. Pregúntese esta mañana, ¿por qué está deprimido? Mamá, en tiempos de Día de Madres, ¿sabe qué pasa en muchos corazones de madres? Hay más aflicción que alegría. Yo conozco a muchas mamás que el Día de Madres tiene más aflicción que alegría. Los temores se le hacen más grandes. La ingratitud se hace más evidente. Espera hijos que vengan, que no vienen. Espera regalos, aunque las mamás digan que no le den regalos, que así venga el chico y solo le dé un beso. ¿Para qué regalos? Las mamás siempre quieren también regalos. No me vengan a mí con cuentos. También quieren detrás del beso el regalo. ¿Es cierto o no, mamás? Ah, bueno. Y tal vez alguna dirá, yo no, pastor. Ok, yo sé que hay diferencia, pero en su mayoría sí. Pero son momentos donde las mamás dicen, este muchachito sabe que yo me mato por él todo el año, y no se acuerda ni siquiera de traer mi bombón. Una flor que se roba en un jardín, así lo han dicho mamás. Una rosa que mientras viene pasa por el jardín de doña Felisa y se la roba y me la trae a mí. Es el momento en el que las mujeres pueden sentir más depresión. La soledad que los esposos les hacemos vivir a las esposas, la inseguridad que les proyectamos, trae mayor depresión para ustedes. Pero hoy, pregúntate por qué estás deprimida. Levante sus miradas al cielo, sus manos al Todopoderoso, y dígale con todo su corazón: usted es el Dios de mi vida.
Usted es el Dios vivo. Usted es agua que da vida a Dios. Usted es la corriente de agua inagotable en medio de un mundo de turbulencias que me quita el aliento, que me roba la paz, que me angustia, que me aflige, que me trae a temores. Usted, Dios, es el agua fresca que corre libremente y que al beberla siento que la vida regresa a mi cuerpo. Siento que mi mente se despeja. Siento que mis pensamientos son más claros. Siento que tengo toda la energía. Dígale: Dios, gracias, porque eres mi Dios. Ahora dígale a su alma: alma mía, ¿por qué te deprimes? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué estás abatida? Dígale: alma, no debes de estar abatida, no debes de estar deprimida. Espera en Dios, espera en Dios, pon su confianza en Dios, porque yo he decidido alabarle en este tiempo, y Dios se va a glorificar sobre mí, porque Él es agua viva. Aleluya. Derrame su corazón delante de Dios, hermano querido, ahí donde está, y deje ver todo lo que Dios está haciendo. Y canta conmigo y con mis hermanos esta alabanza que te mete en el río de Dios, donde está la corriente fresca y donde hay vida. Y alábale, como dice el salmista: espera en Dios, porque aún yo he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Temprano yo te buscaré. Vamos, iglesia, cántense. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, y para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me posaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Señor, podemos confiar, Señor, que cuando vamos delante de tu presencia, tú nos escuchas. Nuestra alma, Señor, está pegada a ti. ¿A dónde pudiésemos más ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Agua viva, Señor, que corre delante y dentro de nosotros, Señor. Padre, esta mañana, Señor, volvemos nuestro corazón, Señor, nuestra mente a ti. Dígale una vez más: temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria, y para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me posaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Me ha
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque ha sido tu diestra la que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo, Señor. Gracias por tu iglesia en esta mañana. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y ruego para que esta semana, Señor, por tu fidelidad, derrames tu espíritu y le muestres tu gloria a tus hijos, a tus hijas, Señor, oh Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le alaban?